Bueno, pues entonces ahora lo que toca es analizar la parte que llamábamos parte progresiva o que atribuíamos a Schaffer como realizando el progresus en su obra El excepcionalismo en geografía, ¿no? En esta parte progresiva lo que él viene a hacer es una suerte de conclusión o de aplicación de los principios que puso en marcha para llevar a cabo el regresus y revertirlos de nuevo sobre la ciencia geográfica, una suerte de vuelta a la caverna platónica en la que va a ir tocando una serie de temas que considera importantes para la geografía y que va a ir desarrollando en virtud de los principios que decíamos estaban en marcha. Claro, evidentemente esto es lo que se le puede atribuir a Schaffer, pero en realidad no se podría decir que todos los temas que va tocando en esta parte del progreso son temas propiamente geográficos, supuesto que se sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de geografía, sino que a veces son temas también transversales a la geografía y a otras ciencias y que tienen una forma más bien filosófica, ¿no? Las líneas de análisis que él plantea, nada más empezar la cuarta parte de la obra, que por cierto es la más corta y él mismo se justifica diciendo, pues verdaderamente es la más corta porque había que detenerse bastante en los capítulos anteriores, puesto que la impronta del excepcionalismo y de la concepción descripcionista o descriptiva de la geografía, pues era una concepción que había que atacar por todos sus flancos, y por lo tanto lo que hay que tener en cuenta ahora es que en esta parte el recorrido va a ser mucho más rápido, más o menos viene a decir Schaffer al iniciar la cuarta parte del excepcionalismo en geografía. Y entonces a partir de aquí establece las líneas de análisis. Estas líneas de análisis podrían ser aproximadamente entre 7 o 8, él mismo las ordena al principio de una manera y luego las va ofreciendo de otra, incluso trastoca el orden que hace al principio, pero bueno, básicamente los puntos sobre los que él hace el progresus podrían resumirse en los siguientes: la dicotomía entre ciencia pura y una ciencia aplicada a la geografía como geografía pura y geografía aplicada, los problemas que la geografía tiene en cuanto a ciencia social, es decir, problemas que atribuirá al resto de las ciencias sociales e intentará ver las diferencias que hay, en qué sentido o en qué medida la geografía puede salvarse o no de estos problemas. Luego analizará los instrumentos geográficos, tales como la cartografía, los mapas, etc. Y después intentará sentar un principio que podría establecerse como el principio fundamental de la geografía en cuanto a ciencia, la geografía como ciencia morfológica, dice, y a partir de aquí hablará también del método comparativo, de las tipologías, para saltar luego al tema de la región como totalidad. Él lo dice como el tema del holismo o el tema de la geografía considerada como una gestalt. Y posteriormente empieza a hablar del determinismo y por último cierra el capítulo 4 del excepcionalismo con una disertación en torno a los tipos de ciencias que tienen que ver con la geografía, clasificándolas en 3 tipos de ciencias y que luego nosotros comentaremos en virtud de la teoría del cierre categorial, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces a partir de este momento va a ser recorrer cada uno de estos puntos que toca Schaffer como intrínsecos a la geografía y que ya decimos que no podríamos afirmar rotundamente que son tan intrínsecos. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser ir recorriendo su argumentación y ofrecer una contraargumentación a la postura de Schaffer, utilizando como plataforma de criterios pues la teoría del cierre categorial. Los principios noseológicos que se estipulan desde la teoría del cierre categorial. Así que entonces vamos a empezar por el primer punto, ¿no? La primera cuestión con la que él se enfrenta es la dicotomía ciencia pura, ciencia aplicada.
Schaffer dice que en realidad considerar que hay una ciencia pura y por una parte y una ciencia aplicada por otra, versión geografía sería que hay una geografía pura o teórica por una parte y una geografía más bien de tipo práctico, que sería la geografía regional, es mantener la división entre, por un lado, la geografía sistemática y por otro lado la geografía regional, ideográfica o no sistemática, pero digamos que ahora estaría colándose con el argumento de la dicotomía de ciencia pura, ciencia aplicada, esta división o esta dicotomía entre geografía pura y geografía aplicada, ¿no? Schaffer dirá, las leyes de una ciencia tienen que ser comunes y por lo tanto tal división entre aplicada y pura o teórica no existe. No hay una ciencia pura general y una aplicada regional de ninguna manera, y mucho menos, dirá Schaffer, y vamos a citar ahora un párrafo interesante, mucho menos podemos quedarnos con el argumento de lo que él denomina el silogismo geográfico, o de lo que se podría denominar el silogismo geográfico, y que diría así, ¿no? Dice, sin embargo, debemos estar en guardia contra el silogismo siguiente: la ciencia aplicada es el corazón de la ciencia, la geografía regional es la ciencia aplicada, luego la geografía regional es el corazón de la geografía. En efecto, si es verdad la argumentación que él está manejando, entonces si decimos que la geografía regional es el corazón de la geografía, estamos volviendo otra vez a los argumentos de Jarsón o estamos volviendo a los argumentos de Gender que él sitúa en la línea del excepcionalismo, de la unicidad o unitariedad en otros contextos de la geografía, y verdaderamente si nos mantenemos en este plano de la argumentación, Schaffer tendría razón, porque no habría por qué separar. En fin, sin embargo, desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, la cuestión es, a nuestro juicio, harto distinta, porque lo primero que hay que rechazar, en efecto, como hace Schaffer, es la dicotomía entre una ciencia aplicada y una ciencia pura, pero esta dicotomía, desde la perspectiva del cierre categorial, se rechaza por otras razones, porque en la teoría del cierre categorial las ciencias se constituyen en contextos de un mundo heredado, en contextos prácticos y técnicos. Pues en el caso de la geografía habría que ver contextos tales como Emilio Murcia, por ejemplo, lo reconoce en la obra la geografía en el sistema de las ciencias. Estos contextos serían pues el de la agrimensura o el de los viajes de los griegos o de cualquier otra sociedad o sociedad política o cultura, o el del mismo comercio, determinadas rutas que se van organizando a lo largo de la historia de la humanidad, pues de alguna manera serían contextos prácticos que han de tener un momento conspectivo y otro momento resolutivo, y estos momentos son los que en ellos se vería envuelto, por ejemplo, Estrabón o cualquier otro escritor de cualquier otra época, ¿no? Conclusión, las ciencias surgen en contextos prácticos y técnicos, y por lo tanto pues es una falacia la división entre ciencia por un lado pura o geografía pura y geografía aplicada, pero no por los motivos que dice Schaffer, que son motivos que él mismo reconoce de tipo metodológico, es decir, porque Schaffer lo que está buscando es la unidad de la ciencia y por lo tanto no quiere dividir entre una ciencia pura y una ciencia aplicada. La unidad de la ciencia metodológicamente consistiría en establecer leyes generales. Bien, esto es lo que desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial habría que impugnar, y la unidad de la ciencia no es la unidad de la ciencia, sino la unidad interna de cada una de las ciencias que van constituyendo categorías, que se organizan en contextos prácticos y que en un proceso de la eliminación de operaciones pues pueden dar lugar o no a verdades sintéticas que traen consigo la formación de la categoría concreta de la ciencia. Por lo tanto, los argumentos de Schaffer aquí estarían de más. Realmente Schaffer está él mismo preso de la teoría del excepcionalismo en la geografía, y por eso al enfrentarse con
con la cuestión de la ciencia pura, la ciencia aplicada, se encuentra de alguna manera preso y no sabe salir de ella, ¿no? El segundo punto con el que toca Schaffer es el problema de la geografía con relación a las ciencias sociales. Más o menos vendría a decir lo siguiente, ¿no? La geografía tiene una serie de carencias y tiene una serie de carencias que comparte con las ciencias sociales. Él dice que bueno, lo que hay que hacer es asumir que las ciencias tienen que ver con la experimentación y que bueno, las ciencias sociales pues carecen de la experimentación. Como veremos dentro de un momento, aquí la cuestión está en la experimentación. Desde la perspectiva del cierre categorial, de la teoría del cierre categorial, quizás habría que hablar de otra cosa, habría que hablar de construcción más que de experimentación, y entonces los argumentos irían por otro lugar, ¿no? Dice él, bueno, normalmente las ciencias deben aproximarse a las ciencias físicas y hay un conjunto de ciencias, como son las ciencias sociales, que no se aproximan y que existe tal, y que en principio se dice de ellas que tienen tal carencia. Schaffer esto no lo ve así, él dice que no tiene por qué existir tal carencia porque tiene que existir una unidad de método y que las diferencias entre las ciencias sociales, si formulan leyes generales con relación a las ciencias naturales, a la física, pues si están en el mismo sentido formulando leyes generales, no son carencias de esencia, sino que hay alguna distancia que puede ser una distancia de grado. Por esa razón argumenta diciendo que bueno, las ciencias sociales pueden acudir a los recursos matemáticos o a las leyes estadísticas y establecer en principio los mismos tipos de o conclusiones homólogas a las conclusiones que pueden establecer las ciencias naturales, ¿no? Realmente, desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, lo que está aquí Schaffer haciendo es quizás forzando la maquinaria. Vamos a leer una cita de Schaffer con relación a esta diferencia de naturaleza de grado para después argumentar por qué esto, ¿no? Dice: hay pues muchas diferencias importantes entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Desde un punto de vista lógico, se trata de diferencias de grado, no de naturaleza. La cuestión de si finalmente las ciencias sociales serán tan perfectas como las naturales es una cuestión de práctica. Es decir, que él está poniendo en un curso determinado, en un curso histórico, la posibilidad de que las ciencias sociales y, por lo tanto, la geografía acaben consiguiendo el establecimiento de leyes generales de la misma manera que lo pueden hacer las ciencias naturales. Él acude a la astronomía, por ejemplo, o que lo puedan hacer la física, la que cita también, ¿no? La cuestión aquí está en esta aplicación de la estadística y de las matemáticas de la que él habla, ¿no? Lo que a mi juicio le hace caer en el error de la argumentación es que no contempla la distinción entre las metodologías alfa operatorias y beta operatorias. Es decir, las llamadas ciencias naturales no se caracterizan por tener en sus campos como objetos a sujetos actantes que tienen operaciones o que pueden ejecutar operaciones dadas a la misma escala que los sujetos nosiológicos, mientras que las ciencias sociales y entre ellas la geografía sí que contienen en sus campos a sujetos actantes que operan a la misma escala que puede operar el sujeto nosiológico. Dicho en términos de la teoría del cierre categorial, las ciencias naturales son ciencias paratéticas y las ciencias sociales o las ciencias humanas en general son ciencias apotéticas, y esta es una diferencia fundamental que Schaffer no contempla, y sin embargo de alguna manera se le cuela esta diferencia, porque él dice que la geografía y las ciencias sociales pueden acudir a recursos de tipo matemático y estadístico. En el fondo, esto es tanto como reconocer que son ciencias que parten de una situación precaria, es decir, desde nuestra perspectiva, que parten de la consideración de situaciones betaoperatorias en las que se dan en el mismo o en un plano similar las operaciones del sujeto actante y las operaciones del sujeto nosiológico, y que cuando regresamos
a las operaciones matemáticas o estadísticas, entonces aparecen como estructuras envolventes no anteriores, como si estuviésemos en un plano alfa 1, sino posteriores, en un plano alfa 2, en una situación 1 o una situación 2. Y este no reconocimiento por Schaffer de esta estructura partida en virtud de la dialéctica de las operaciones dentro de las ciencias sociales es lo que le impide reconocer el problema con el que se encuentra la geografía. Claro que él, como está preso de la dicotomía entre ideográfico nomotético, entre la operación de la comprensión y la explicación, pues realmente no se da cuenta de cuál es la situación de este tipo de ciencias, ¿no? Por lo tanto, el tema queda planteado así. La experimentación, tal como él la ofrece, o tal como él habla de ella, parece que pertenece más al plano pragmático de las ciencias y la cuestión queda sin resolver por su parte. La geografía es una ciencia como las ciencias sociales, pero al final de un proceso histórico es esperable que llegue a conseguir leyes que establezcan o que permitan hablar de la unidad de la geografía y por lo tanto de la unidad de la ciencia en general. En realidad no sale de esta argumentación y se mueve en este círculo vicioso. El tercer punto es, ya podríamos decir que nos encontramos con un aspecto que podría definirse como un principio de las ciencias. Es decir, la geografía es una ciencia que establece leyes de tipo morfológico, espacial, no leyes, es decir, nos da cuenta de estructuras, no leyes que tengan que ver con procesos. Los procesos son más propios, nos comenta en la obra, pues de la antropología o en todo caso de la sociología, pero no de la geografía, porque la geografía tiene que ver con establecer leyes sobre algún aspecto, uno o dos aspectos, dice, homogéneos del espacio, y pone como ejemplo de estas leyes pues a las tipologías, por ejemplo, climáticas de Köppen o a la clasificación de determinadas regiones, clasificación económica, etc. Dice que las leyes de la geografía no hacen referencia ni al tiempo ni al cambio y que la especificidad de la geografía es la elaboración de estas leyes estructurales y no de procesos, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, él sí que al formular el principio de las leyes morfológicas para la geografía está delimitando un campo propio de una ciencia, como viniendo a decir que realmente otro tipo de aspectos pueden darse en una región o en un espacio que el geógrafo analice, aspectos que pueden enfocarse desde un punto de vista procesual, pero que todos esos asuntos, podríamos decir desde la perspectiva de cierre categorial, quedan segregados de la perspectiva morfológica en la que se situaría la geografía. Este punto de analizar la geografía como una ciencia morfológica quizás sea de alguna manera el punto más fuerte y a la vez el más controvertido, porque cuando posteriormente a la publicación del artículo de Schaffer los geógrafos inicien esa vía que algunos han llamado vía cuantitativa, pues resulta que posteriormente la crítica que se hace al cuantitativismo era precisamente implícitamente contra el morfologismo, es decir, lo que se le venía a decir es que también había procesos que atañen al espacio geográfico y que estos procesos desde esa perspectiva cuantitativa no se tenían en cuenta y que por lo tanto había que tener en cuenta la historia. Podríamos decir a grandes rasgos y saltando muchos aspectos de la topografía de la teoría de David Harvey, que la argumentación de David Harvey desde urbanismo y desigualdad social hasta la actualidad viene dada por ese lado, viene dada por el lado de una crítica a una ciencia exclusivamente morfológica y sin embargo desde una perspectiva de las metodologías alfa y beta se movería en
planos y situaciones metodológicas muy similares a las que se movía antes de la obra Desigualdad, Urbanismo y Desigualdad Social, ¿no? El caso es que para él, para Schaffer, las leyes morfológicas son las leyes que nos permiten establecer tipos y que además estos tipos son los que nos permiten también, por otra parte, metodológicamente unificar el campo de la geografía. Esto entronca con el siguiente punto, que es el punto del instrumental específico de la geografía, ¿no? Para Schaffer dice el mapa y la correlación cartográfica, y esas son las tesis de las que él parte, son instrumentos esenciales. Es un instrumento que permite expresar el carácter morfológico de la geografía. Los mapas permiten establecer relaciones entre distintos aspectos geográficos. Él, por ejemplo, dice, bueno, pues podíamos superponer un mapa de curvas de nivel y correlacionarlo con un mapa de precipitaciones y ver el mapa, las correlaciones que puede haber entre las curvas de nivel o cualquier otro tipo de curva que se utilice en virtud del criterio que se esté empleando, pues podríamos compararlo pues eso, con altitud o con agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, realmente este argumento de la comparación, él dice, bueno, pues los mapas vienen a ser como una suerte, los mapas y la cartografía vienen a ser como una suerte de tipografía. Y en cierta manera, claro, si miramos algunos desarrollos de la geografía francesa, pues por ejemplo la corográfica, pues sí que hay como un lenguaje geográfico con determinados aspectos de tipografía cartográfica que fueron muy usados en la geografía francesa, pero realmente desde la perspectiva que se puede decir del cierre categorial, estamos hablando de relaciones que constituyen o constitutivas de una ciencia. Son estas relaciones realmente, el hecho de que en un mapa podamos comparar dos aspectos distintos e intentar correlacionarlos, simplemente es una correlación visual o estética, o hay una correlación que se puede demostrar a partir de unas relaciones formalmente establecidas. Esta es la cuestión que, bueno, en excepcionalismo en geografía Schaffer ni se plantea, ni creo que se pueda hablar de que dé ningún tipo de solución, ¿no? No hay identidad entre la geografía y la cartografía. Tampoco queda muy claro si el mapa es una parte material o una parte formal de la misma geografía, y como acabo de decir, las relaciones entre una ciencia se constituyen a una escala determinada, son relaciones que han segregado las operaciones del sujeto y son relaciones que concatenan o engranan los distintos términos que aparecen en la ciencia, y por lo tanto los términos que puedan aparecer cartográficamente representados, lo que hay es que verlos o explicarlos entre comillas desde esta perspectiva de la relación, y esto no lo toca Schaffer. En ese sentido, esta crítica del mapa o esta utilización del mapa podía verse también en la argumentación de Lacoste. Lacoste, por ejemplo, en Un arma para la guerra, habla de estas tipologías que se pueden utilizar en la cartografía y critica la geografía regional de esta perspectiva. En realidad, la crítica que hace Lacoste desde su perspectiva, desde la perspectiva de la geografía Un arma para la guerra, es una crítica completamente, podríamos decir, en sintonía con la crítica que hace Schaffer, aunque Schaffer parte de presupuestos distintos. En los dos casos estarían criticando a la región. En el caso de Schaffer estarían criticando a la región desde una perspectiva, podríamos decir a grandes rasgos, alfa operatoria, legal metodológica, y de la perspectiva de la que habla Lacoste es una perspectiva beta operatoria, diríamos de ciencia por participación o de ciencia comprometida, ¿no? El otro, y esto me sirve para poder entroncar con el asunto del holismo y de la región, porque este es uno de los asuntos con los que se enfrenta
Schaffer y que le dedica bastante tiempo dentro de la escasez que constituye la parte cuarta. Claro, él dice, vamos a ver, considerar a la región como un todo, según Gellner y según Harson, pues en principio este todo ha sido considerado históricamente como un todo integral, como un todo que es más que el conjunto de las partes, y este tipo de todos en realidad no existen. Esto es como una petición de principio, porque se dice que tienen que tener una unidad gestáltica y por lo tanto el todo así visto no nos sirve para establecer la unidad metodológica de la geografía en el conjunto de las ciencias, porque al considerar este todo como un individuo ideográfico apartado del conjunto de las ciencias, que nada tiene que ver con las ciencias sistemáticas de las que estábamos hablando antes, pues no sirve para realizar una ciencia geográfica tal como él la piensa, ¿no? En realidad, efectivamente, él está distinguiendo aquí la región como una totalidad. Lo que ocurre es que no está pensando en que su argumentación está desde la perspectiva de la región, pero como otra totalidad. Parece que lo que está es criticando al todo holístico del que él habla, y que este es el único todo que hay, pero realmente él está utilizando un concepto de todo completamente distinto, o por lo menos conjugable con el todo al que él está criticando. En pocas palabras, desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial se puede decir que el ataque que hace Schaffer es a la idea de totalidad como totalidad atributiva, y lo hace desde la idea de totalidad como todo distributivo. El hecho de que él constantemente hable de los todos como todos integrales, como todos donde el todo es más que el conjunto de las partes, ya nos está dando a entender que está ejerciendo una teoría de las partes y del todo, y que está utilizando en cierta manera una teoría holótica. Y el hecho de que también él esté hablando de los todos, y ahora cuando habla desde su perspectiva, como unidades homogéneas sobre uno o dos aspectos, está pensando el todo en el sentido de clases, distributivas, y por lo tanto el argumento, que en principio puede parecer certero, es de alguna manera engañoso, porque él no se aparta de la idea de totalidad, y bueno, de la idea de totalidad no se aparta ningún geógrafo, en la medida en que ningún geógrafo regional o no regional, en la medida en que estén ejerciendo su oficio, porque la idea de totalidad la están ejerciendo constantemente. Desde geógrafos polacos hasta los geógrafos franceses, la idea de región involucra la idea de totalidad, la idea de región de Orlando Ribeiro involucra la idea de totalidad, y la idea de geografía de Milton Santos también involucra la idea de totalidad. Por lo tanto, Schaffer no hace nada ajeno a la propia constitución, si se quiere, de este dominio al que llamamos geografía. Por tanto, la crítica que hace Schaffer es una crítica desde la idea de totalidad como totalidad distributiva hacia una idea de totalidad como totalidad atributiva. Si tomamos algunos, a ver si los encuentro aquí, a ver si están aquí. Dice, nosotros por el contrario, desde nuestro punto de vista, nos preguntamos si alguna entidad geográfica, región o no, es un todo en el sentido metodológico, ¿no? Dice, un tipo no es más que una clase, es el todo el que él está pensando. Una región se define convencionalmente como un área homogénea respecto a una o dos clases de fenómenos, pero realmente él, cuando está hablando de los todos, pues dice, a ver si lo encontramos aquí, dice, pero tras este rechazo encuentra necesario reintroducir la doctrina en la geografía, refiriéndose a Harson. Dice que Harson no tiene en cuenta
o que pretende no tener en cuenta los todos como todos holísticos, que piensa en otra forma del todo y que después lo reintroduce, ¿no? Y entonces, analizando a Harson, pues dice: pero tras este rechazo encuentra necesario reintroducir la doctrina en la geografía, cuando posteriormente define las regiones culturales y, a manera de ejemplo, las unidades agrarias como un todo primario, cuyas partes solo pueden ser entendidas en términos del todo. Y esto le pasa a otros geógrafos. Dice Schaffer, pues de Passarge, pues de Henner, etc. Y un poquitín más adelante decía: un todo en esta peculiar doctrina, en la doctrina gestáltica o en la doctrina que él llama del holismo, dice: un todo en esta peculiar doctrina es más que la suma de sus partes, es también único en el sentido de que sus diversas propiedades no pueden ser explicadas aplicando los métodos científicos normales a sus partes combinadas y a las relaciones que se obtienen entre ellas. En efecto, es la crítica que él hace, la crítica al todo como totalidad atributiva, al todo donde sus partes aparecen engranadas y es el todo desde el que podemos hablar que estas partes son partes formales del todo. Sin embargo, no podemos decir que los todos no existan, y de hecho él sí que está utilizando el concepto o ejerciendo el concepto de todo distributivo a la hora de analizar la geografía, ¿no? Otro de los puntos importantes dentro del curso de la argumentación de Schaffer es el tema de la predicción. Evidentemente, y dentro de la influencia que él tenía del Círculo de Viena, pues él viene a decir que, bueno, que las ciencias de alguna manera tienen que establecer predicciones, pero que si las ciencias sociales no pueden establecer predicciones, entonces nos introduce de lleno en el tema del determinismo o del libre albedrío. Lo que ocurre es que, bueno, pues él vincula el determinismo dentro de las ciencias al método científico y dice, bueno, pues que el único determinismo que él entiende es el determinismo que queda establecido por las leyes generales, ¿no? Dice que el determinismo, desde su punto de vista, es ausencia de excepcionalidad. Claro, lo que vemos aquí es que él por ejemplo, habla de las leyes del materialismo histórico-económico y dice que ese es un tipo de determinismo del que él no está hablando. En el fondo, está implícitamente utilizando una distinción o una distinción entre un determinismo por una parte ontológico y un determinismo noseológico. Y él se inclina más hacia resolver el problema de la crítica al excepcionalismo desde la perspectiva del determinismo que podríamos llamar noseológico. Es decir, se trata de vincular el determinismo al método científico y es un determinismo interno al campo de las ciencias, no es un determinismo ontológico como pueda ser el determinismo del marxismo, el que utiliza Marx, luego veremos algunos párrafos. Dice que las ciencias, por lo tanto, en este sentido de establecimiento de leyes generales, pues son deterministas y en ese sentido también el determinismo es ausencia de excepcionalidad, ¿no? Vamos a ver un párrafo donde argumenta de esta manera, ¿no? Dice, la posibilidad de predicción, dice, si el determinismo se toma para significar que en toda la naturaleza existen leyes que no permiten ninguna excepción, entonces este es el fundamento de todas las ciencias. Aquí podríamos decir que él se está inclinando a interpretar la geografía en el sentido determinista, pero como el establecimiento de leyes, es decir, un determinismo que podríamos llamar noseológico, ¿no? Pero él sabe que existen otros determinismos y dice, sin embargo, la expresión determinismo posee otro significado. Por ejemplo, aquellos que censuran a Marx por su determinismo económico no rechazan necesariamente la idea de la existencia de leyes universales. Lo que rechazan es más bien la doctrina de que si conociera todo sobre las condiciones económicas y tecnológicas de la sociedad, se podría, dentro de estos términos, predecir su superestructura y su evolución futura. El determinismo científico así entendido debe distinguirse, pues, cuidadosamente de los diversos determinismos con un adjetivo, como por ejemplo el determinismo económico, y más adelante continúa, y el determinismo geográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta dicotomía entre un determinismo geográfico, ontológico, y un determinismo geográfico noseológico, con el que él pretende salvar la unidad de la geografía,
desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial puede enfocarse de otra manera. En primer lugar, por ejemplo, no asustarse porque en el campo de las ciencias, y en esto sí que parece incurrir él cuando habla del libre albedrío, no asustarse porque parezca haber momentos subjetivos o momentos de libertad. Digamos que el determinismo y la libertad en el campo de las ciencias son conceptos que aparecen de alguna forma conjugados y se podría decir que en el campo de las ciencias humanas y en el campo de las ciencias naturales, en la medida en que aparece, en que reconocemos la presencia y la figura del sujeto noseológico, sí que nos encontramos con momentos subjetivos, con momentos de libertad. Y en la medida en que este sujeto noseológico puede aparecer segregado tras las operaciones, pues nos encontramos con relaciones o nos encontramos con esencias que suponen ya estructuras deterministas, pero esto no solo ocurre en el campo de las ciencias naturales, como podrían ser la física o como podría ser la geología, sino que aparece también en el campo de las ciencias humanas. Y entonces aquí la dialéctica entre las metodologías alfa y beta nos darían momentos de libertad cuando partimos de planos o situaciones beta operatorias, y cuando estas operaciones beta, a partir de ellas regresamos a estructuras envolventes de las mismas operaciones, estructuras institucionales o estructuras estadísticas, pues entonces estaríamos hablando de determinismo. Y por esa razón, y esta es la contracrítica que se podía hacer a Schaffer en su crítica al excepcionalismo, por esa razón no habría ningún problema en reconocer estos estados de libertad en el campo de las ciencias. Las ciencias no tendrían por qué dejar de ser estructuras que tengan que ver con la verdad por el hecho de que incorporen en sus cuerpos momentos de libertad, ¿no? Momentos subjetivos, ¿no? Las ciencias humanas, por ejemplo, tampoco se librarían del determinismo, y las ciencias naturales tampoco, por otra parte, se librarían de los momentos de libertad. Bien, con este punto del determinismo parece ya estar Schaffer cerrando toda su argumentación, y entonces ahora lo que pretende es hacer una tipología de qué tipo, o una tipología de la clase de disciplinas que podríamos encontrar dentro de la geografía, ¿no? Realmente, aquí Schaffer procede de la siguiente manera. Él dice, bueno, pues aquí hay tres tipos de leyes y por lo tanto también tres tipos de disciplinas, ¿no? Realmente hay un tipo de leyes que no son leyes geográficas propiamente dichas, son las leyes de la geografía física, y que la geografía pues las toma para su uso de otras disciplinas que podríamos llamar auxiliares. Este tipo de leyes sí que son leyes en el sentido sistemático que él establece, pero no se podría decir que son leyes propiamente geográficas. ¿Acaso pudiéramos identificarlas con lo que desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial podríamos llamar situaciones alfa operatorias U1 o alfa 1? Son leyes que nos remiten a contextos anteriores y envolventes de las operaciones, pero aquí desaparecerían como ciencias humanas. En realidad, Schaffer las niega ya como leyes geográficas, ¿no? Por otra parte, reconoce otro tipo de leyes, que son las propiamente geográficas. Él las llama leyes morfológicas, y pone como ejemplo básico de estas leyes morfológicas, vamos, el mejor ejemplo que encuentra es el de Walter Christaller en su obra La teoría de los lugares centrales, ¿no? Para él esta es un ejemplo de ley morfológica, no atiende a procesos, simplemente atiende a relaciones espaciales. La racionalidad hexagonal establecida por Christaller sería el prototipo o el canon, y de hecho fue el canon de lo que después fueron, pues qué sé yo, la teoría de los centros de mercado de Berry o la teoría del propio David Harvey. Las teorías del propio David Harvey fue un prototipo de
análisis o de método geográfico para estudiar el espacio. Estas serían un conjunto de leyes que desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial podrían asimilarse a lo que son las situaciones alfa SU2, 1, en la medida en que, de alguna manera, el progresus que se hace desde las situaciones beta operatorias nos remite a contextos envolventes, pero posteriores, no anteriores como el caso alfa SU1, ¿no? Este ejemplo de las metodologías alfa 2 es muy característico de la llamada teoría gravitacional en geografía económica. El mismo Schaffer viene a decir que este tipo de leyes pueden reconocerse, también la aplicaron algún otro tipo de economistas, pero que en el caso de Kristaller las aplica como geógrafo. Esta es una cuestión secundaria, pero en fin, el mismo Schaffer la comenta, ¿no? Y por último, habría un conjunto de leyes que realmente él mismo no sabe qué tipo de leyes son, más bien las describe que las representa. Dice que no son leyes morfológicas, que pueden incluir procesos, que son leyes que afectan más bien a todo el campo de las ciencias sociales. Y acaso teniendo en cuenta, por ejemplo, esto, ¿no? que algún modelo, como los modelos marxistas o materialistas, pueden aplicarse a la etnología o a la sociología o a la geografía o a la historia, en la medida en que estos modelos son modelos que parecen aplicarse a diferentes disciplinas y que son modelos que nos remiten a estructuras envolventes de tipo no estadístico, como en los casos alfa SU2, 1, sino más bien de tipo institucional, pues podríamos decir que se situarían o podríamos compararlas con las situaciones alfa SU2, 2. En todo caso, esto siempre podría ser discutible, ¿no? Emilio Murcia, en la geografía en el sistema de las ciencias, en lugar de la geografía en el sistema de las ciencias, dice que estas leyes, en la medida en que son leyes que atañen a distintas disciplinas, pues que son más bien de tipo interdisciplinar. Y ahora tocaremos un poco el tema sobre la interdisciplinariedad, porque, al margen de que Emilio Murcia no entra en si hay o puede haber o no leyes de tipo interdisciplinar, o no entra en lo que es la interdisciplinariedad, más bien Emilio Murcia viene a decir, como hay unas ciencias o como hay unos ámbitos que llamamos de las ciencias interdisciplinares o de la interdisciplinariedad, pues estas leyes de las que habla Schaffer son leyes de tipo interdisciplinar. Y no le falta razón por lo que dice Schaffer, ¿no? Porque no acaba de, concretar, definir claramente la situación de este conjunto de leyes, ¿no? Él dice tales leyes son, naturalmente, leyes no geográficas y no pertenecen tampoco por entero a ninguna de otras divisiones hoy normales, tales como la antropología o la economía. Es decir, que no abarcan totalmente este conjunto de leyes a una disciplina concreta. Dice, las variables que pueden esperarse que entren en ellas se extienden a todo el terreno del campo de la ciencia social. Parece como si fuesen leyes genéricas. No dice exactamente interdisciplinares, esto lo dice Murcia, pero dice, se extienden a todo el entero campo de la ciencia social. Las variables espaciales están esencial e inevitablemente entre ellas, pero no son más autosuficientes que las de la economía o la sociología tradicional. Nuestra tarea consiste en hacer explícito el papel que estas variables geográficas desempeñan en el proceso social. Bien, ¿qué tipo de leyes son estas? Son leyes interdisciplinares. ¿Qué podemos decir de la interdisciplinariedad? Pues yo creo que se puede aprovechar este momento para realizar una breve crítica al concepto de interdisciplinariedad, ¿no? Aunque sea un excurso con relación a lo que estamos hablando aquí, podemos decir que el concepto de interdisciplinaridad, en primer lugar, involucra o está involucrado en la dialéctica sobre la unidad y la distinción de las ciencias, es decir, sobre una ciencia concreta, hasta qué punto se puede hablar de ciencias únicas y distintas del resto de las ciencias, que es un tema que
recorre toda la historia de la filosofía y es un tema gnoseológico central, la cuestión de la unidad y distinción de las ciencias, ¿no? El problema es que el mismo concepto de interdisciplinaridad es un concepto, de alguna manera, el mismo término, es un término que nos remite a un concepto contradictorio, porque por un lado hablamos de disciplinas para poder hablar de interdisciplinaridad, pero por otro lado estamos hablando de interdisciplinaridad como algo que niega la existencia de disciplinas, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué se quiere decir con esto, no? Parece que interdisciplinaridad puede querer decir algo así como que existiría una situación en las fronteras de las disciplinas de porosidad, de tal manera que con el paso del tiempo se habrían disuelto o se irían disolviendo las fronteras entre las disciplinas y aparecería todo un campo extenso que es el campo de las ciencias interdisciplinares o de la interdisciplinaridad. De alguna manera pidiendo el principio también, porque lo primero que habría que demostrar es que esta porosidad está dada, es más, para poder hablar de la porosidad de las disciplinas precisamente hay que hablar de disciplinas, ¿no? Por lo tanto, este concepto de interdisciplinaridad podríamos verlo como un concepto que parte de alguna idea de ciencia, una idea de ciencia más o menos explícita de quien está utilizando el concepto de lo interdisciplinario y que se nos ofrece como un concepto oscuro y confuso. Claro, y aquí la cuestión no es si existe, si descripcionistamente podemos decir he aquí la interdisciplinaridad y lo único que hacemos es recoger lo que estamos viendo, ¿no? Porque esto presupondría ya determinada concepción sobre la ciencia. No es lo mismo lo que puede decir una concepción descripcionista sobre interdisciplinaridad de lo que puede decir una concepción adecuacionista o teoreticista o circularista. Nosotros desde esta perspectiva intentamos ensayar una argumentación desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial que presupone una concepción circularista. El descripcionismo acaso podría decir de la interdisciplinaridad que lo único que hace quien postula la interdisciplinaridad es recoger lo que se está dando en la realidad, dado que los distintos factores que intervienen en un determinado proceso o fenómeno son factores de distinta índole, pues sociales, económicos, etnológicos, antropológicos, pues lo único que hace quien establece relaciones de interdisciplinaridad es recoger lo que se está dando en la materia y que no hace más que describir la realidad. De ahí el descripcionismo podría enfocar la interdisciplinaridad por ahí. Y lo mismo podríamos decir pues, del adecuacionismo o del teoreticismo, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, la interdisciplinaridad no es posible, porque las ciencias constituyen en el proceso de segregación de determinados componentes no formales del campo y de segregación de las operaciones, constituyen engranajes concatenados que son las categorías mismas, las ciencias mismas, y por eso el concepto de interdisciplinaridad aparece como un concepto completamente oscuro y confuso, y además oscuro y confuso por la siguiente razón, porque la interdisciplinaridad, en primer lugar, aparece como algo oscuro en la medida en que no está, por quienes la defienden, por ejemplo, el libro de la nueva ilustración de Sánchez Ron, pues no está claramente definido con claridad con relación a otros conceptos que se mueven en la misma constelación semántica, ¿no? Con los conceptos de multidisciplinaridad y con los conceptos de transdisciplinaridad. En el fondo lo que está ocurriendo es que quien está utilizando el término interdisciplinario, transdisciplinario o multidisciplinario está empleando una idea de ciencia que no aclara o que no revela, no pone encima de la mesa, ¿no? Entonces, y en el fondo se está preguntando qué es una ciencia y si es posible que podamos hablar con rigor de una ciencia con relación a otra y distinta de esta, ¿no? Sánchez Ron, y de aquí viene la oscuridad,
define a la interdisciplinaridad como la integración de diferentes aspectos de diferentes disciplinas, mientras que la transdisciplinaridad sería algo así como la conjunción de elementos comunes. Es decir, pero claro, aquí el problema no es en definir la interdisciplinaridad como la integración de elementos de distintas disciplinas, en donde constituyen por sí esa integración de qué tipo es, y la otra como la conjunción de elementos comunes. ¿Cuál es el criterio intencional de esta comunidad de elementos que nos permite establecerlo, ¿no? A nuestro juicio, el criterio de la comunidad tendría que ser un criterio noseológicamente formal, y el criterio de la integración también noseológicamente formal, pero bueno, Sánchez-Ron esto no nos lo dice, ¿no? Claro, según Sánchez-Ron, entonces, hay disciplinas que cuyos elementos son susceptibles de ser integrados, pero ¿la integración es una integración material o es una integración formal? Si la integración es una integración material, pues es curioso decir, pero esto es una obviedad, que hay elementos que son o componentes de las ciencias, porque claro, ninguna ciencia agota el espacio sobre el que está operando, lo que permite que otras ciencias estén operando sobre el mismo conjunto de componentes, de tal manera que podríamos tener que sobre un espacio determinado puede estar operando la historia y puede estar operando la geografía, y sus términos materiales pueden ser los mismos. Lo que ocurre es que la constitución en el proceso de cierre de operaciones nos va a arrojar una serie de relaciones formales que eliminan de ese campo a los que no son propios de esa ciencia, y solamente permiten su campo a los que tienen una escala, diríamos, vectorial, pero no una escala escalar, que son los que se eliminan. Por lo tanto, no queda muy claro lo que se quiere decir con esto de interdisciplinaridad, y lo mismo pasa con transdisciplinaridad, ¿no? Claro, cuando hablamos de transdisciplinaridad como elementos comunes, si nos ponemos en la perspectiva de la morfología constitutiva de cada ciencia, pues esos elementos comunes empiezan a dejar de ser comunes, porque son propios de la ciencia en tanto que son formalmente de esa categoría científica, y si no son comunes porque son elementos y si no son propios porque son elementos comunes desde esa perspectiva de transdisciplinaridad, entonces estamos hablando de elementos genéricos que se están dando a otra escala completamente. Bien, lo que nos encontramos aquí es, bueno, pues que el concepto que se está teniendo es un concepto completamente nebuloso, ¿no? Pues qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿en qué medida la geomorfología, cuando estudia los procesos de formación del lapiaz, esos procesos son comunes o se pueden integrar con los procesos de la transición demográfica de los siglos XVIII y XIX en Europa, que tiene que ver los componentes químicos, los términos y las relaciones que se establecen para poder hablar de lapiaz desde el punto de vista geomorfológico con los componentes morfológicos de la historia social, cuando nos habla de los distintos regímenes demográficos que se van transformando a partir del siglo XIX. Aquí los dos pueden concurrir a una misma disciplina, como puede ser la geografía física y la geografía de la población, pero de interdisciplinariedad nada, y cada uno se mueve por su canal, un canal completamente distinto y además que marchan paralelos, si acaso, pero sin unirse. Por lo tanto, no es posible desde esta perspectiva aclarar con toda definición y con toda nitidez a qué nos referimos con componentes integrados y componentes comunes, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva de cierre categorial, pues rechazaríamos ese concepto de interdisciplinaridad. No se trata de que nosotros neguemos la interdisciplinaridad, ¿no? Nos negamos esa teoría que defiende la interdisciplinaridad, contradistinguiéndola de la propia teoría del cierre categorial. Por otra parte, el concepto de interdisciplinaridad también dice confusión, y dice confusión respecto al entorno, porque de lo que se trata es de si lo interdisciplinario se configura como una categoría,
pues tendrá que, al configurarse como categoría, tendrá que tener un entorno distinto, por decirlo así, contradistinto de otras categorías o de otros componentes interdisciplinarios. Ahora bien, ese entorno, desde la perspectiva del cierre categorial, solo puede estar dibujado por el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático de las ciencias. Y desde la perspectiva del eje sintáctico, recortado según los distintos sectores, pues los términos, las operaciones y las relaciones, y en el eje semántico desde los fenómenos, los referentes y las esencias, y en el eje pragmático desde los autologismos, los dialogismos y las normas. Entonces, claro, todos estos componentes que constituyen el cuerpo de una categoría, vistos desde la perspectiva, de la supuesta perspectiva interdisciplinaria, podríamos a su vez dividirlos en componentes objetuales de una ciencia y componentes subjetuales de una ciencia, y desde esta perspectiva pues habría que decir en qué sentido podríamos hablar de interdisciplinariedad. Desde la perspectiva de los componentes subjetuales, es decir, desde las normas, los dialogismos, etc., pues esto constituye por sí mismo una obviedad, pero desde la perspectiva, por ejemplo, de los términos y de las relaciones, o de los referentes y de las esencias, pues ya no estamos hablando de algo que sea tan obvio, precisamente porque cada uno de estos términos conjugados con las relaciones, o de estos referentes conjugados con las esencias y a su vez entre sí, están formando círculos de engranaje y concatenación formal que segregan unos de otros los elementos no pertinentes, nunca mejor dicho, lo de pertinencia porque pertenecen, ¿no? desde el punto de vista lógico. Por lo tanto, desde las capas objetuales no cabe ver ese entorno, y desde las capas subjetuales es tan obvio que es curioso decir que cómo podríamos catalogar a estas teorías de la interdisciplinariedad, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que probablemente en el fondo de estas concepciones esté una idea ontológica de ciencia. La ciencia tiene que describir la realidad y por lo tanto no importa que el objeto formal sea interdisciplinario, porque de lo que se trata es de describir una realidad que tenemos ahí. Así pues la interdisciplinariedad nos parece más una ciencia buscada que una ciencia encontrada, una ciencia buscada y que además que se da desde una perspectiva puramente pragmática, subjetual, y que no se adecua a la realidad de lo que son las categorías científicas, ¿no? Esto por poner un ejemplo o por hacer una crítica a la interdisciplinariedad, dado que desde la perspectiva de Schaffer pues, se deja la puerta abierta a interpretar que existen ciencias interdisciplinares. El mismo Emilio Murcia lo concibe como interdisciplinares, y no hay más que echar un vistazo a los manuales de geografía y a las monografías de geografía o de teoría de la geografía o del pensamiento geográfico para ver que el concepto de interdisciplinariedad está muy en boga, y no solo muy en boga entre geógrafos, sino entre científicos o entre filósofos galeatos, entre paréntesis científicos avergonzados de hacer filosofía, ¿no? Por tanto, con esto acabaríamos la parte del progresus, y ahora lo que tendríamos que es hacer un diagnóstico de esta situación. Recapitulando un poco, lo que venimos diciendo es que Schaffer quiere hacer una crítica a la concepción excepcionalista de la geografía, a la noción de que la geografía trata de la región y de que la región es un individuo geográfico, y que por lo tanto la geografía tiene que ser es una ciencia ideográfica y no nomotética, tesis que estaban en la línea del historicismo en boga en los años 30 y 40 y antes, ¿no? Entonces, por eso Schaffer enfoca el análisis en su obra El excepcionalismo en geografía como esa crítica al historicismo, como esa crítica a una teoría de la geografía como ciencia que tiene que ver con la descripción y no con las leyes que supuestamente habría iniciado Kant y al que habrían seguido
primero Jenner y luego Harson, y en ese contexto es en el que tiene lugar la crítica de Schaffer, ¿no? Al poco tiempo, en el año, si esta obra es de 1953, en muy poco tiempo, en el año 55, no se deja esperar mucho la contestación de Harson, y en 1955 aparece Excepcionalismo en geografía reexaminado, y Harson se defiende, entre otras cosas, no asumiendo lo que el propio Schaffer le atribuía, es decir, que estaba dentro de la corriente de la geografía como ciencia ideográfica. Harson lo que dice es que en muchas ciencias hay componentes nomotéticos y componentes ideográficos, y que por lo tanto no se puede atribuir su postura a quien defiende el excepcionalismo. El debate duró, podemos decir, el debate está vivo todavía. El problema de si la geografía, si se cogen los manuales de geografía, hay una serie de líneas básicas que aparecen en todos ellos, si la geografía es una o son varias, con relación a las distintas corrientes que aparecen en la geografía, si humanista, si cuantitativista, etcétera, etcétera. La geografía es una general o regional, y aquí está claramente puesto de manifiesto el núcleo del debate, si hay leyes generales o no hay leyes generales, y esto se discute desde otra perspectiva, pero básicamente si cogemos, y además en cualquier lengua, ¿no? Lo mismo da en ámbitos anglosajones que en ámbitos franceses, etc. Por lo tanto, la polémica duró varios años, la polémica caliente de aquel momento dura varios años, y el mismo Schaffer vendría a reconocer que tiene una estructura de un círculo vicioso, ¿no? Él dice, vamos a leerlo, dice: todas estas confusas controversias duran todavía hasta el punto de que aún hoy, perdón, a ver si me equivoqué en la... No, sí, dice, hasta el punto de que aún hoy pocos artículos o libros están libres de ellas. Hay, sin embargo, un pequeño progreso. Casi nadie pretende hoy que uno u otro de los enfoques, el regional y el sistemático, sea totalmente inútil y deba ser por ello abandonado. En su versión contemporánea, la discusión adopta la forma del viejo cuento del huevo y la gallina. Aquí es donde hay que poner el núcleo de la cuestión, ¿no? Es decir, es un círculo vicioso. ¿Qué tiene prioridad en la geografía? ¿La geografía regional, el huevo, o la geografía sistemática, la gallina? Discutiendo todavía la importancia relativa de la investigación sistemática y de la investigación regional. Y más adelante continúa diciendo: el impacto del excepcionalismo en la geografía ha sido profundo. Esta es la razón de que haya sido necesario dedicar más tiempo a su refutación. La discusión metodológica es esencialmente dialéctica, ya que la crítica mutua entre diferentes puntos de vista se sigue la clarificación de ideas. A primera vista este sistema puede parecer estéril, pero en realidad no es así. Bien, por lo que traemos a colación estas frases de Schaffer es para argumentar cómo el propio Schaffer se da cuenta de que la discusión en torno al excepcionalismo o no de las ciencias geográficas es una discusión en la que intervienen varias alternativas, como mínimo dos respuestas a aquello que decíamos en el rótulo de estas conferencias. Individualidad y personalidad de la geografía, dos respuestas. Bien, estas dos respuestas, en efecto, como mínimo puede ser la respuesta del excepcionalismo, pongamos por caso Harson, o la respuesta del sistematismo, pongamos por caso el mismo Schaffer, aunque hay otros y en otro caso lo mismo, ¿no? Así que lo que sí podemos reconocer, y ya no es una cuestión solamente ética desde la perspectiva externa, sino emic desde la perspectiva de los propios polemistas, se están dando cuenta de que tiene una estructura de círculo vicioso, y de esto hablaremos ahora dentro de un momento, y por otra parte que tiene una estructura dialéctica, y que hay varias alternativas, y que la más potente de estas alternativas parece ser aquella que se establezca y acabe consolidándose, ¿no? Así que podríamos decir, todas estas controversias en su estructura de círculo vicioso adquieren una unidad polémica, ¿no? La frase
que ya todos hemos oído pronunciar mucho al profesor Gustavo Bueno, contraria sunt circaeadem, ¿no? Son contrarios alrededor de las mismas cosas, y aquí es donde establecemos la unidad polémica que hay en este debate. Así que, en el fondo, esta unidad polémica reclama, tiene que remitir a otra, en la que hay, digamos, dos antagonistas, nos remite a una estructura que se desdobla, y en realidad no se trataría de dos antagonistas, sino que estaríamos ante una estructura de 4 alternativas, que más adelante explicaré un poco, ¿no? En realidad, estas cuatro alternativas vienen dadas porque en el curso de la propia argumentación pues es necesario remover los materiales, y los propios antagonistas, en este caso Schaffer, a quien es que estamos analizando la obra, tiene que pedir de alguna manera la existencia de otras alternativas para también intentar refutarlas, de tal manera que básicamente lo que Schaffer dice es esto, ¿no? Dice, las ciencias, y este es el argumento suyo más fuerte, dice, las ciencias tienen que ver con leyes generales, es decir, universales. La geografía debe ocuparse de tales leyes universales si quiere ser ciencia. Este es el argumento de Schaffer, básico, y que está defendiendo en su crítica al excepcionalismo en geografía. Claro que cuando Schaffer propone este argumento medular de su crítica al excepcionalismo, en el fondo tiene que estar reconociendo, y por eso digo que esta argumentación remite a otra dentro de unas alternativas polémicas, tiene que estar reconociendo que habrá quien diga que la geografía no sería ciencia, y es el mismo Schaffer quien dice, quien argumenta, una de las posiciones polémicas, que vendría a ser la siguiente: la ciencia es de lo universal y la geografía, en tanto que trata de lo singular, no sería ciencia. En realidad, esta alternativa, la geografía no es ciencia, aunque hay ciencias que tratan de lo universal, no parece que pueda ser atribuida EMIC a Gender o a Harson, pero sí que es el mismo Schaffer el que la concibe así, y por lo tanto esta alternativa está dentro de la polémica, aunque sea una alternativa ideal que hay que tener en cuenta. En realidad, la tesis excepcionalista vendría a ser esta otra, vendría a ser: la geografía se ocupa de lo singular, sin dejar de ser ciencia, porque no todas las ciencias tienen que ver con lo general, y esta sí sería la alternativa de Gender. Por lo tanto, a la altura de lo que vamos diciendo, ya vemos que tenemos 3 alternativas. Y por otra parte, porque además en la historia de la geografía se ha dado así, porque hemos encontrado argumentos en este sentido, pues sí que podemos encontrar una cuarta alternativa, que vendría a ser la que dice que ni la ciencia trata de lo universal, ni la geografía de lo excepcional, con lo cual nos encontramos con 4 alternativas completamente opuestas entre sí, haciendo referencia unas a otras, y que de alguna manera nos permitirían establecer un diagnóstico sobre el excepcionalismo en geografía de Schaffer. Nos permitirían decir que, bueno, hay un sistema de alternativas que son contradistintas, y que el mismo Schaffer, como ya hemos visto, las percibe o percibe que es difícil salir de este tipo de argumentación. Y esto es tal como lo podríamos plantear. Ahora bien, ¿por qué todo esto, no? Bueno, lo que no hemos dicho es que para interpretar el excepcionalismo en geografía, desde el principio que estamos hablando de las 2 respuestas, de la segunda parte del rótulo inicial de estas ponencias, es que para todo ese análisis nosotros estamos utilizando la obra del profesor Gustavo Bueno, El individuo en la historia. Como muy bien sabemos, en esta obra Gustavo Bueno, a propósito de un pasaje de la Poética de Aristóteles, hace un análisis de ese pasaje, en el cual Aristóteles parece comparar a la poesía
con la historia, diciendo que la poesía es más universal que la historia, porque la poesía trata con lo universal, acaso los sentimientos, y la historia trata con los individuos, y por lo tanto la historia no sería ciencia, ¿no? Claro, Gustavo Bueno analiza en el individuo en la historia cada una de las alternativas que se proyectan a partir de la frase del análisis de Aristóteles, analizando al propio Aristóteles y viendo cómo estas perspectivas de la historia, el individuo en la historia, es decir, el individuo en la historia, podríamos decir algo, el título es casi similar al que hace Schaffer, ¿no? El excepcionalismo en geografía, el individuo en la historia, y evidentemente, claro, nosotros estamos utilizando aquí los conceptos dentro de un campo semántico, porque también y los estamos utilizando como asimilados, ¿no? Casi porque tienen cierta estructura de cononimia y porque el excepcionalismo tiene algo que ver con el particularismo y porque tiene algo que ver también con el individuo y con el excepcionalismo a la vez, y por otra parte las leyes generales algo tienen que ver con el universalismo y con el sistematismo. Entonces la estructura de este campo semántico nos permite traer esta argumentación que Gustavo Bueno utiliza para el individuo en la historia al campo de la geografía. Y no solo por eso, sino porque también dentro de los debates de la misma historia del pensamiento geográfico, pues los propios geógrafos, cuando están haciendo la historia de la geografía, vienen a reconocerlo. En el caso de David Harvey, pues podemos leer sus propias palabras, donde dice: la mayoría de los autores en los años 20 y 30, aparte de los deterministas, ya bastante desacreditados, abandonaron sus intentos de formular tales leyes y se contentaron con generalizaciones y principios dirigidos al estudio de áreas de la superficie de la Tierra que pudieran considerarse únicas, excepcionales, diríamos nosotros. Este proceso refleja en parte las necesidades de los geógrafos de aquel tiempo, pero en parte también provino de lo que Ackermann ha considerado como una asociación demasiado estrecha entre la geografía y disciplinas como la geología y la historia, disciplinas que, como hemos visto, estaban dominadas por la noción de singularidad y por el método ideográfico. Es decir, que aun suponiendo que el traer yo la argumentación del profesor Gustavo Bueno sobre el individuo en la historia al campo de la geografía pueda ser artificial, al menos de alguna manera el propio Schaffer reconoce las alternativas polémicas y David Harvey reconoce la influencia de los debates en la historia, cómo pasan a la geografía, es decir, que de alguna manera no nos estamos inventando de una forma completamente artificial estas argumentaciones, porque los propios geógrafos están reconociendo los vínculos que había en su momento en la discusión, ¿no? La argumentación que Gustavo Bueno utilizaba en el individuo en la historia era muy clara a este respecto. El argumento era: la ciencia trata de lo universal, la historia trata de lo particular, la historia no es ciencia. Este sería, por ejemplo, el argumento del propio Aristóteles. La ciencia trata de lo universal, la historia trata de lo universal, por lo tanto la historia es ciencia. Este sería el argumento que está manejando y ejerciendo, podemos leer Caníbales y Reyes de Marvin Harris como ejercicio de su metodología, y podemos leer el materialismo cultural del propio Marvin Harris como representación de su teoría de la ciencia, ¿no? El tercer punto sería: la ciencia no trata exclusivamente de lo universal, la geografía trata de lo individual, perdón, la historia trata de lo individual, por lo tanto sí es ciencia. Y por último, la última fase sería: ni la historia trata de lo universal, ni la ciencia trata de lo universal, ni la historia trata de lo particular. Así que tenemos las cuatro alternativas que
cambiando lo que se puede cambiar, pasamos al caso de la geografía y entonces sí que podemos ver toda la polémica, ¿no? Claro, antes de empezar con los distintos puntos de vista de la polémica, con las distintas alternativas, hay que decir que, claro, ni siquiera, no se pueden, o sea, nosotros a efectos de exposición vamos a exponer las 4 alternativas, pero a efectos de la polémica, de la misma estructura, en la misma estructura no se pueden aislar, se pueden disociar. ¿Por qué? Porque un mismo geógrafo, según donde toque el punto de su argumentación, encontramos que está manteniendo una postura u otra postura. En todo caso, como principio, como metodología para analizar todas estas polémicas, a mí me parece de una capacidad de solución muy buena, ¿no? Entonces, otros geógrafos podrían incluso meterse dentro de esta polémica, pues ya hemos mencionado a Lacoste, al mismo Harvey, etc., ¿no? Así pues, la polémica en torno al excepcionalismo en geografía no son 2 respuestas realmente, no está la respuesta del sistematismo, que sería la de Schaffer, por una parte, ni la respuesta del excepcionalismo, sino que habría que desdoblar el sistematismo en una perspectiva inclusiva y en otra perspectiva exclusiva, y por otra parte la teoría del excepcionalismo y lo que vamos a denominar composibilismo, ¿no? Así que, ¿cuál sería el sistematismo exclusivo? Pues el sistematismo exclusivo vendría a decir A y B formalmente, ¿no? La ciencia es de lo universal, la geografía, al tratar de lo individual, no es ciencia. B, la ciencia es de lo universal. A, la geografía, al tratar de lo individual, no es ciencia. Claro, la geografía, por lo tanto, según el sistematismo exclusivo, quedaría fuera del campo de las ciencias. No tendría nada que ver con lo universal. Esta es la postura que el propio Schaffer está atribuyendo a Harson y está atribuyendo a Gellner, pero que en realidad ellos no mantienen, y sin embargo sí que hay algunos, es la misma postura de Aristóteles con relación a la historia. La historia no es ciencia porque trata con individuos, pero sí que hay algunos geógrafos a los que sí que se les puede encontrar alguna afirmación que tienen que ver con que la geografía no sería ciencia, para uno sería un arte, o por ejemplo Orlando Ribeiro hemos encontrado una cita que dice: si se considera pertinente la pregunta de Baulig, ¿es una ciencia la geografía?, formulada en relación con la geografía general, ha de responderse negativamente en relación con la geografía regional. Es decir, la geografía regional no es ciencia, la geografía no es ciencia. Ese es el argumento que podemos encontrar en Orlando Ribeiro, ¿no? Pero también, según Gellner, el geógrafo Vance, pues dice, la pregunta de si el arte del paisaje y la ciencia geográfica deben ir por caminos separados, uno al lado de otro, o si la geografía científica debe desembocar en el arte, o si el arte debe ser el nivel más alto en el sistema de las ciencias, en fin, está pensando el arte como un tipo de actividad que no es científica y dentro del cual entra la geografía. Y actualmente, pues algunas de las líneas de la geografía, por ejemplo, en un artículo que aparece en el libro de Daniel Yerno y Alicia Lindón, en el que se habla de geografía y literatura, pues sí que se habla se da pie a hablar de la geografía, que no utiliza la literatura como recurso para escribir, para hacer bellas obras de geografía, y en este sentido podría ir también el libro Dibujar el mundo de Horacio Capel, pues estarían vinculadas con lo artístico, con el arte, es decir, que estarían por ahí ese tipo de argumentaciones, reconociendo a las ciencias geográficas como ciencias que tienen que ver en cierta manera con lo artístico. Bien, si no los argumentos son completamente externos y nada tienen que ver con los análisis gnoseológicos, ¿no? El hecho de que un geógrafo pueda escribir más o menos bien, en qué sentido perjudica o no a la geografía como ciencia unitaria y distinta de otras ciencias, ¿no? Por otra parte estaría el sistematismo inclusivo, que esta sería básicamente la postura de Schaffer, el A y no B. Dice, las ciencias tienen que ver con leyes generales. A, la geografía
debe ocuparse de leyes generales también. Es decir, la geografía, en tanto se ocupe de leyes generales, entra dentro del campo de las ciencias, es la perspectiva metodológica. La geografía trata con lo general, no hay ningún tipo de excepción, no hay fractura entre la geografía en el conjunto de las ciencias, y aquí encontramos pues, un gran número de geógrafos, suponiendo que se pueda incluir en el campo de la geografía el mismo Humboldt, ¿no? Pero según Schaffer, Humboldt y Ritter, la postura de Schaffer es una postura de sistematismo inclusivo. La de Barenio, en cierta manera, podríamos decir, por ejemplo, dice Barenio: doble es ciertamente la geografía, una general, otra especial. Aquella considera la Tierra en conjunto, explicando sus varias partes y sus características generales. Esta, por su parte, la especial, observando las reglas generales, vuelve a estudiar la situación de cada una de las regiones. Y más adelante continúa, dice: pero los que hasta este momento escribieron sobre geografía lo hicieron detalladamente, solo acerca de la especial, y desarrollaron poco lo perteneciente a lo general, descuidando y omitiendo muchas cosas necesarias, de modo que los jóvenes, mientras aprendían lo esencial de esta disciplina, ignoraban en su mayor parte sus fundamentos, y a la misma geografía apenas se le podría aplicar el calificativo de ciencia. Es decir, la geografía tiene que ser ciencia, no se le podía aplicar y se le debería aplicar el calificativo. Bueno, la postura el ejercicio de Walter Kristall, aplicando leyes generales. El mismo David Harvey, tanto podríamos decir el David Harvey de la primera etapa como el de la segunda etapa, el de explicación en geografía como el de, qué sé yo, espacios de esperanza, o el de espacios del capital. Ese Harvey sí que piensa en la geografía como una ciencia de leyes generales, solo que decimos que y en este sentido sí que vemos que básicamente cuando se estudia la historia de la geografía, vemos en David Harvey a un geógrafo que hasta los años finales de los 60-70 estaría más bien incluido en una línea cuantitativista, y que a partir de los años finales de los 60-70 empieza una nueva línea que tiene mucho más que ver con la denuncia social, con el compromiso. Él mismo interpreta este cambio como un cambio de paradigma en urbanismo y desigualdad social, ciencia revolucionaria, y posteriormente ha escrito muchísimas obras, ¿no? Entonces, podríamos interpretar que aquí hay dos Harveys contradistintos, incluso enfrentados, que Harvey ha cerrado su conexión con el Harvey anterior, y realmente esto, desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, ni siquiera tiene que ser así. Es decir, David Harvey, desde esta perspectiva, se mantendría siempre en el sistematismo inclusivo, y desde la perspectiva de las metodologías alfa y beta operatorias, si en un momento si en el primer Harvey podríamos decir que se situaba en una situación alfa 2.1, el Harvey actual se sitúa en una situación o se pone en una situación alfa 2.2. Por lo tanto, no hay tanta distancia en lo que aparentemente puede ser una contraargumentación contra el cuantitativismo, etc. Por lo tanto, ahora veríamos la perspectiva del excepcionalismo, que sería no A y B, ¿no? La geografía se ocupa de lo singular, B, sin dejar de ser ciencia, porque la ciencia no solo tiene que ver con lo universal, no A. Es la geografía como una ciencia ideográfica, es la perspectiva de Henner y la perspectiva de Harson, no trata solo de lo individual, es también científica. El excepcionalismo no es tampoco exactamente el sistematismo exclusivo, está basada en los presupuestos historicistas de Windelband y de Rickert, y bueno, pues muchas veces ha sido analizada a partir de esta perspectiva, a partir de los pares hermenéuticos positivismo, historicismo, o positivismo, antipositivismo, o ciencias descriptivo-analíticas, ciencias histórico-hermenéuticas. Pero este tipo de dicotomías, positivismo-antipositivismo, de Horacio Capel o positivismo-historicismo, como hace Estébanez, en el fondo están dentro del mismo juego de la polémica,
porque claro, es que positivismo e historicismo pues es la misma postura, sistematismo, excepcionalismo, y antipositivismo, positivismo es también la misma postura. Por lo tanto, los propios hermeneutas de la polémica en torno al excepcionalismo están ellos metidos dentro de la polémica, no se salen de ella. Es decir, las historias de la geografía no son historias que se planteen desde una perspectiva ética, se están planteando desde una perspectiva emic, y por lo tanto nos ofrecen dudosas soluciones para interpretar esta polémica, ¿no? En todo caso, podríamos decir que son explicaciones pragmáticas, en la medida en que son las mismas comunidades de los geógrafos situados en unas corrientes u otras las que utilizan este tipo de dicotomías como armas arrojadizas contra sus contrincantes de departamento, de cátedras o en fin, de lo que sean, pero no analizando por derecho propio el campo constitutivo de esa ciencia. Y por último estaría una postura que podríamos llamar composibilismo en la medida, bueno, la denominamos así, es la postura no A y no B, que ni la ciencia es de lo universal no A, ni la geografía es exclusivamente de lo particular no B. Es una postura que intenta componer unas y otras perspectivas. En la perspectiva del Harson de excepcionalismo reexaminado, la geografía trata tanto de lo universal como de lo particular, o los universales y los individuos aparecen ambos dentro de la misma ciencia. Pero todas estas polémicas, ya digo, están en el curso de la argumentación, es decir, que no son separables de la misma argumentación de la dialéctica en torno al excepcionalismo. ¿Cuál es lo que podemos decir entonces del diagnóstico que podemos ofrecer? La primera cuestión es lo primero es que tenemos un mapa sobre las discusiones en torno al excepcionalismo, un mapa en el que nos presentan 4 alternativas, vinculadas dialécticamente en la misma argumentación. Ese es uno de los primeros puntos que hay que... Es decir, y este mapa no nos dibuja una dicotomía entre antipositivismo o positivismo, o entre hermeneutas y analíticos. No nos dibuja una dicotomía, sino que se nos presentan 4 perspectivas completamente distintas. Pero además, el otro argumento, la otra parte del diagnóstico de este mapa es que precisamente este tipo de alternativas no son capaces de salir de su argumentación. Es decir, en la medida en que se mueven en lo que Gustavo Bueno llamó el formalismo aristotélico. Es decir, habría que romper con esta estructura argumentativa formalista e ir a las ciencias como instituciones materiales y analizar desde otra perspectiva, desde la configuración del campo de una ciencia que tiene que ver no con leyes generales o no leyes generales, sino que utiliza en el curso pues, objetos, relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que el diagnóstico es un diagnóstico de impugnar no al excepcionalismo, ni al sistematismo, ni al composibilismo, ni el sistematismo exclusivo o inclusivo, sino de impugnar la polémica. La polémica en sí misma es vacía. Claro que están manejando componentes de la ciencia, pero es ella vacía por su formalismo, y en realidad no trata de la ciencia, sino de la representación de la ciencia. Las ciencias, la geografía, iría según otros derroteros, ¿no? Esto nos permite también otra conclusión, no solo la del mapa, sino la de la impugnación de este formalismo, sino otra conclusión muy importante, y es la capacidad que tiene el materialismo noseológico para proyectar una cartografía de la posición de la geografía en el conjunto de las ciencias, no solo de la posición de la geografía, sino de la posición de las polémicas de la geografía. Y bueno, con esta pequeña conclusión, pues a su vez concluiríamos nosotros la charla de hoy, que es la última.